Grupo Jiménez Batista presenta Conversando con José Dolores Internacional. Mis amigos, el Comité Municipal del Partido Revolucionario Moderno en Santiago se distingue en presentar la biografía de su actual presidente. Nos referimos a el ingeniero Andrés Cueto Rosario. Andrés Cueto, un gran amigo, un gran compañero del mil veces glorioso Partido Revolucionario Moderno, pues nace un 29 de junio del año 1970. Andrés Cueto Rosario, además de ser abogado, es ingeniero y tiene otras especialidades. Como ingeniero electromecánico, pues se graduó en la Universidad Pucamaima, la Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima, esto en el año 1995. Además es ingeniero industrial de la Universidad OIM en el 1998 y graduado en licenciado en Derecho de la Universidad Abierta para Adultos UAPA. Importante pues todos estos conocimientos de el histórico presidente del Partido Revolucionario Moderno del municipio de Santiago, el ingeniero Andrés Cueto Rosario. Pues además tiene una maestría en gerencia de proyectos de la Universidad Industrial de Santander, esto en Bogotá, Colombia, y en el año 2004 maestría en Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. En el 2014 pues se inició una maestría para completar estudios de teología de la Universidad Nacional Evangélica. Andrés, señores, es un gran protagonista, un gran presidente que tiene nuestro partido, y reitero, nosotros como departamento de Relaciones Públicas de el Partido Revolucionario Moderno acá en Santiago nos distinguimos en presentar parte de lo que es su hoja de vida dentro de lo que es la parte social del país, y además en los aspectos privados. La carrera profesional diversificada de Andrés, bueno, pues con una impresionante experiencia profesional que abarca 3 décadas. Andrés Cueto Rosario ha trabajado en diversos roles tanto en el sector público como en el privado. Su primer empleo lo desempeñó como supervisor de calidad en Zona Franca, marcando así el inicio de una carrera exitosa. Andrés Cueto Rosario, pues algunos de los hitos de su carrera incluyen ingeniero de diseño, supervisión, corrección de planos y cálculo de presupuesto en el Departamento de Estudios y Proyectos de la Corporación Dominicana de Electricidad 1991-1998. Andrés Cueto Rosario también fue inspector de riesgo en Nacional de Seguro del 1998 a el 2001, auxiliar consular vicecónsul en Bogotá, Colombia 2001-2004, inspector de riesgo zona norte en la Colonial de Seguro 2006-2020. El líder de Edenorte, pues además de ser el líder de Edenorte, es nuestro presidente histórico del mil veces glorioso Partido
Revolucionario Moderno el 18 de agosto a través del decreto número 343-20, Andrés Cueto Rosario fue designado como gerente general de la empresa distribuidora de electricidad Edenorte. Este importante cargo lo asumió tras prestar juramento ante el vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las EDES, ingeniero Andrés Astacio. Cueto Rosario no solo aporta su vasta experiencia y conocimientos multidisciplinarios a la gestión de Edenorte, sino que también tiene una filosofía arraigada de servicio, una profunda fe en Dios y una dedicación incansable a su labor, conociendo a fondo a los líderes que dirigen la institución. Andrés Cueto Rosario podemos comprender mejor la visión y la dirección que toman las organizaciones clave de nuestro país, lo que a su vez contribuye al fortalecimiento y desarrollo de nuestras comunidades y nuestra nación en su conjunto. Importante, señores, esta introducción de nuestro presidente Andrés Cueto, que, reitero, distingue la base de nuestro Partido Revolucionario Moderno, PRM, como presidente del mismo. Hay que hablar, señores, ya presentada, ¿no?, la hoja de servicio de Andrés. Andrés es padre de Jacobo, esposo de Virginia Lugo. Además, es hermano de Fremio, hermano de Ruth y hermano de Lía, hermano de Carmelina y hermano de Nani y hermano mío, que esta expresión pues me distingue toda vez que es un hermano querido, admirado, consagrado. Vale la pena pues compartir con este gran ser humano, no solo en el partido, sino en la parte humana y también en el trabajo. Hay que echar un vistazo a lo que ha sido el Partido Revolucionario Moderno en Santiago, un antes y un después. Pero para hablar del PRM en Santiago de los Caballeros, necesariamente hay que hablar del PRD. El PRD ciertamente con sus presidentes, hay necesariamente que hablar de Víctor Tomás Méndez y Méndez, que fue el presidente que Andrés sustituyó. Esa es la realidad. Pues Víctor Tomás Méndez y Méndez, fundador de la zona I de Gurabo, posteriormente convertida en zona I1, también convertida en la zona Y. Era una sola zona donde Víctor fundó esa gran zona, ¿no?, correspondiente a la región norte 2, pero la zona I, que es la zona precisamente que comprenden la I1 y la I1 y la I, comprende el territorio de Pedro García, Gurabo, y la zona Y comprende lo que es la división. Precisamente está en la calle 2 del Colegio Atena. Los que viven por ahí saben cómo estoy ubicado. Esa calle que le llamábamos La Pollera, la calle de La Pollera, los que somos fundadores de ahí, pues esa zona comprende hasta el puente de Cerro Alto, ese puente que está al lado de la planta de gas, y divide
precisamente esa zona, lo que es la Estrella Sadalá, bordeada por la Bartolomé Colón, reitero, de este lado, y colinda, como le dije, con la calle del Colegio Atenas. Todo eso es la zona Y, que comprenden las comunidades de Villaverde, El Paraíso, Miraflores, Buenavista, La Gallera, todo ese tramo y parte, reitero, de la Estrella Sadalá comprenden la zona Y, que fue dividida, reitero, más adelante, después que Víctor Méndez era el presidente de la zona I completa. Esa tres zonas era una sola, dirigida por Víctor Tomás Méndez y Méndez, que fue síndico en el 1982, 1986. Víctor Tomás Méndez y Méndez, que fue además diputado, gobernador, senador. Víctor Méndez, presidente del partido del otrora PRD y hoy PRM. Andrés Cueto es quien lo sustituye. Y cuando usted precisamente ve el trayecto de Andrés, primero Andrés Cueto fue secretario general del otrora PRD, el secretario general que también lo fue Héctor Grullón Moronta, secretario general. O sea que Héctor Grullón Moronta fue síndico de Santiago, un gran abogado, amigo mío, escritor, director de la carrera de Derecho de UTESA, es fiscal de Santiago. Héctor Grullón Moronta, pues todos esos atributos, esa capacidad, ese espacio en la sociedad de Santiago, tanto de Víctor Méndez como de Héctor Grullón Moronta, fueron sustituidos por el joven Andrés Cueto Rosario, que la verdad, señores, que nacido en La Joya, un joven inquieto, hijo de doña Socorro Rosario y Corsinio Cueto. Andrés, que le conocemos por más de 40 años, me lleva a mí 3 años. Yo nací en el 73 y en el 70, pero somos de esa misma generación. Un gran hombre que hoy nos honra, pues, presentar a toda la teleaudiencia y a toda la gente que nos ve a través de nuestro canal de YouTube, presentar este gran ser humano, este gran padre joven, como yo digo. Y voy a acuñar ahí precisamente la distinción que nos da ser parte de ese equipo. Y yo digo que Andrés Cueto es el padre joven que tiene a cada uno de sus hijos lo que le corresponde seguro, ¿no? Sí, a Carlos Mena, lo que le toca a Carlos Mena, nadie puede hacer uso de eso, porque eso es exclusivo de Carlos Mena. Es igual que cuando, por ejemplo, en el caso de doña Nieve, que yo siempre la recuerdo, que en paz descanse, doña Nieve tuvo 17 hijos, pero doña Nieve y Roja, que era su esposo, así le llamábamos, ellos como padre, la comida que le tocaba a Fabio Luis, nadie la tocaba. La comida que le tocaba a Chefo, nadie la tocaba. La comida que le tocaba a Colaza, nadie la tocaba. Es decir, cuando hablo de nadie, hablo de que otro hermano no podía poner la mano a ese plato de comida. ¿Por qué? Porque era exclusivo. Entonces, donde hay 17 hijos, y hubo hogares que hay mucho más de 17, 20 y mucho más, y que ese padre tenga la noción, la capacidad mental de distinguir entre uno y otro. O sea, hablamos de Carlos Mena,
pero hay que mencionar a Erinson Augusto Morel. Lo que le toca a Erinson es decir, la parte exclusiva de Erinson, no la puede tocar Iván Ariel Tejada, no. Pero tampoco el plato de Joma no lo puede tocar Rafaelito, ni lo puede tocar Máximo, ni lo puede tocar Alfonso Morel, por ponerle algunos ejemplos. No lo puede tocar, es decir, ese plato de comida. Cuando hablo del plato de comida, hablo en la participación en el equipo del presidente histórico del 1000 veces glorioso Partido Revolucionario Moderno, Andrés Cueto, que es el padre joven en los aspectos de liderazgo y en los aspectos de la equidad, en la participación de cada uno de nosotros como fundadores de ese equipo. Lo que le toca a Juan Bautista no lo puede tocar, es decir, no puede hacer uso de eso José Rafael Batista. De igual modo, lo que la parte que le corresponde a Tony Ureña no la puede tocar, no puede hacer uso de esa cuota Juan Toribio Lomber. Y por ahí sigo expresando que lo que le corresponde a Amadito no lo puede tocar Porfirio. Entonces ese es un líder moderno. Yo quise poner ese ejemplo como representación de todo el equipo grande, tanto de los nuevos como de los jóvenes. El príncipe Starling no puede tocar, no puede hacer uso de lo que le corresponde a otro miembro del equipo. Y así sucesivamente quise mencionar algunos nombres en nombre de todo el equipo, reitero, de todo, absolutamente de todo el equipazo de Andrés Cueto, donde sus fundadores fuimos nacidos de lo que era el PRD, un grupo pequeño que nos dábamos cita y que hacíamos colecta para mantenernos de pie, nuestros orígenes. Bueno, por ahí, un día de esto, nos juntamos con el embajador de Italia, el gran amigo y compañero Nelson Carela, y haciendo anécdotas, Nelson Carela expresaba cómo nosotros nos reuníamos en la brasa, ahí en el área monumental, y hacíamos serrucho para en las reuniones degustar de algunos pollos que podíamos nosotros, ¿verdad? Estos pollos en la brasa, estos pollos horneados. Y en medio de las reuniones teníamos, bueno, pues ese compartir. Ese equipo de fundación, Antonio Gómez Díaz, Nelson Carela, Dilenia Santos, hoy diputada ante el Congreso Nacional, Reyson Santos, su hermano, Juan Bautista, José Rafael Batista, y quien os dirige la palabra, José Dolores Jiménez Batista, y otros amigos que a lo mejor se me olvidan, pero que en nombre de todo yo he querido mencionar este equipo de fundación que tuvimos la gran oportunidad de reunirnos allí, pero también lo hacíamos en la casa materna de Andrés Cueto, ahí en La Joya, donde mamá Socorro y papá Corsinio, ahí fuimos nosotros creadores de grandes ideas del otrora PRD. Y yo recuerdo que nos juntábamos en el comando ahí para las elecciones del 2000, que ganamos favorablemente en el comando de la Juan Pablo Duarte de Modesto Díaz. Ahí nos juntábamos nosotros, Andrés, que vivía en la capital,
y venía precisamente los fines de semana y en la semana cualquier día pues también estaba con nosotros. Pero Andrés siempre fue visionario. Andrés y yo fuimos un amor a primera vista. Desde que nos conocimos nos caímos bien, como más que amigo, compañero, hermano. Andrés Cueto, que vio en mí también una gran visión, pero yo no tenía en ese momento, ¿verdad?, los conocimientos de nada. Yo vine de una familia humilde. Andrés Cueto, su madre maestra, su padre, aunque su padre chofer de concho. Sin embargo, yo que vengo de un hogar donde mi madre fue doméstica, gracias a Dios la tengo viva, pero esa es la historia. Y yo simplemente me abrí espacio, pero al irme abriendo espacio, señores, y juntarme con gente grande, hoy yo no me quedé atrás. Por ejemplo, antes de yo ser profesional, trabajaba en Zona Franca, en un sinnúmero de cosas, y hacía fiesta. Mucha gente me conocen como José Caché Production, que me ven y dicen, pero ese Caché, sí, lo que yo hacía antes, fiesta. Pero me tropecé con gente como Leonardo Chicón, Darío Genao, don Ramón Díaz, que en paz descanse. A través de don Ramón Díaz, el Charro, fue que yo pude llegar al PRD por allá por los años 1990, porque Ramón Díaz le enviaba invitación a mi hermana para que asistiera a la reunión. Mi hermana era amiga de Rafaela, la esposa de don Ramón, que vivían en Emaná y Reina. Nosotros vivíamos ahí en el Paraíso, y mi hermana no le gustaba tanto participar en eso, y yo, que tenía todo el poder, la emoción, el entusiasmo, la dedicación para eso, entonces me involucré por ahí. Pero yo no era ni siquiera, yo había dejado los estudios, mis amigos. Le hago esa anécdota breve para continuar con la historia de Andrés y cómo ciertamente logramos hacer química, y como pasó conmigo, también ha pasado con gran cantidad de compañeros del partido, que él ha apostado a ellos, y muchos no lo hemos defraudado, lo hemos complacido, hemos salido adelante, pero otros no. Sin embargo, en el caso mío, reitero, me junto con esa gente, vuelvo a la escuela, gracias a Leonarda, la misma Daisy Díaz, que hoy es diputada en mi zona Y. Vuelvo a la escuela, Luisa también, Luisa Olivo, que en paz descanse, mamá de Leina, esposa de Estrella, y ya usted sabe, yo me involucro, termino los estudios, y luego que termino mis estudios, que voy a la universidad, yo iba a estudiar mercadeo, y Andrés Cueto me dice, no, líder, la carrera suya para ir de la mano con la política es el derecho. Lo recuerdo como ahora mismo, parado en el semáforo de ahí de Amolé, ahí esa autopista monumental, pero veníamos de su casa, ¿no?, del Embrujo, y me motivó a que yo estudiara derecho. Y por otro lado, tanto Leonarda como Daisy como doña Luisa logran que yo me haga bachiller. Primero termino la primaria ahí en la escuela Salomé Ureña de Enrique, luego me voy a Lufe, termino mi bachiller, y luego me voy a la universidad y termino mi carrera de derecho. Todo eso es gracias en la última etapa a Andrés Cueto, su motivación. Y entonces es ahí donde yo quiero caer al presidente histórico y al padre moderno, al padre joven, que sabe distinguir a cada uno de sus hijos y de sus miembros de ese equipo. Muy importante, pues el día de hoy estamos conociendo la hoja de vida de Andrés Cueto Rosario. Andrés
Entonces, después de todo ese narrar mío, de verdad, de los juntes con Dilenia, con Nelson Carela, pero nosotros, señores, éramos parte de la juventud del 2000, con un equipo de hombres y mujeres conectados con la capital. Nosotros, ese equipo que Andrés era parte de él, pero Andrés no tenía en ese momento las conexiones que tenía Antonio Gómez, que era quien estaba dirigiéndonos a todo, porque él era una especie de coordinador de la juventud. Un grupo, estábamos con Antonio Gómez Díaz en la juventud, y otro grupo estaba con Víctor Tavares, que era Víctor, el presidente de la juventud del PRD. Antonio era una especie de coordinador, pero Víctor no, o sea, tenía todo centrado y tenía su equipo. Nosotros teníamos el nuestro, en ese equipo estaba Cueto y todos los nombres anteriormente expresados por mí, y teníamos una conexión nosotros con la gente de la capital, con Orlandito, que en paz descanse, con Tony Peña Guava, que también Tony tenía un equipo y Orlandito tenía otro. Al fin y al cabo estábamos enrolados. Nosotros éramos más del equipo de Orlandito que del de Tony Peña. Sin embargo, estábamos involucrados ahí. Y precisamente para esas elecciones, pues Richard Alba era el coordinador de la juventud a nivel provincial, y ustedes recuerdan que Richard pues falleció en un accidente en una avioneta en plena campaña, distribuyendo los volantes para el mitin de cierre de campaña de Hipólito Mejía en el año 2000. Eso lamentablemente ha marcado la historia nuestra. Y bueno, pues a partir de ahí, Andrés Cueto, que tiene una visión más allá y que ciertamente sabe lo que quiere y sabe dónde conducirnos. Fíjese que Andrés Cueto, por ejemplo, cuando usted compara a Andrés Cueto conmigo o con cualquier otro, bueno, tendríamos el mismo perfil, o quizá el perfil mío sería un poco más aventajado que el de él, porque yo vengo desde el bloque institucional del PRD con Pepe Claudio para allá por los 90, siendo presidente de la juventud del bloque en ese momento, 1994, 1998. Sin embargo, cuando uno se encuentra con un líder que tiene más posibilidades que uno, y que es el que tiene precisamente pues las conexiones, uno apuesta y ciertamente empuja a que ese compañero, hermano, lleve la rienda de liderazgo. Es lo que pasa con Andrés. Muchos no lo entendieron. Muchos, en vez de ser como yo estoy expresando, lo que hicieron fue que envidiaron a Andrés y terminaron en otros equipos, o andan por ahí ciertamente pues pululando y totalmente divorciado de lo que es el crecimiento en política. Andrés no convenció, porque no convence el que más alto hable, convence el que tiene la razón con la idea, ¿no? Y Andrés pues se convirtió en nuestro líder. Fíjese que Antonio Gómez, que era el que tenía mayor posibilidad de que nosotros, Antonio Gómez está ahí, pero no creció al nivel de Andrés Cueto. Es un gran líder, Antonio, un hermano, pero no creció como Andrés ha crecido. Y entonces Andrés, reitero, en la capital, recuérdense cuando en aquellas ocasiones, el mismo Ariel Rodríguez, que en paz descanse, Robinson Abreu y muchísimos
también el doctor Núñez de la Unión Médica, y otros eran los sangriazules de Santiago del partido, el doctor Fran José Tomén, Elías Cerulle, que en paz descanse, Sabá Martínez, Sabá Burgos, ¿no? Y ellos eran los sangriazules, el doctor Pichardo. Y Andrés, entonces, con el trabajo tesonero y la excelente visión, porque ahorita hablaba de Antonio Gómez. Por ejemplo, Antonio Gómez fue el niño mimado de Víctor Méndez, y con Antonio, reitero, teníamos la garantía, porque pertenecíamos todos a ese equipo, y reitero, Antonio era la niña mimada de Víctor Méndez, que para ese entonces Víctor era el gobernador de Santiago, pero además, antes de eso, era diputado, y luego nosotros convertimos a Víctor a senador, este equipo, y además Víctor Méndez era el coordinador de las campañas acá en Santiago, Víctor Méndez, principalmente en el municipio de Santiago. Y ciertamente Andrés estaba ahí, y nosotros, déjenme decirle algo, señores, para nosotros lograr sentarnos en algún sitio o algo, eso era algo extraordinario, porque no había espacio para nosotros, eran otros los que estaban, y nosotros íbamos subiendo, éramos un grupo de jóvenes, y reitero, a través de Antonio Gómez con Víctor Méndez y la visión de Andrés, porque Andrés siempre fue visionario, Andrés Cueto, este joven elegante, este joven con los conocimientos claros, hijo de maestra, de chofer de carro de concho, pero eso no le quitaba el prestigio a don Corsinio de llevar por las rayas a su familia. Y reitero, Andrés estaba ahí, no era el primero, pero estábamos ahí en el grupo que mencioné anteriormente, que participábamos en todas las actividades, siempre estábamos ahí, conjuntamente con el equipo de la capital, Príamo, don Orlandito, que en paz descanse, y toda la gente de la capital. Pero el tiempo fue transcurriendo, todos esos médicos sangriazules que yo le hablé, que eran los que dirigían la campaña. Bueno, pues Andrés, cuando yo hablaba ahorita de la hoja de vida, que hablaba precisamente de su participación como vicecónsul en Colombia, ese cargo pues fue motivado por Guido Gómez Mazara, con Hipólito Mejía. Andrés, que yo fui par de veces a la capital con él, me invitaba, pues trabajaba ya en una agencia, una compañía de seguro, y él le correspondía, vivía en la capital, le correspondía todo eso. Hizo una excelente mancuerna, unas excelentes relaciones con doña Carmen Mazara, madre de Guido Gómez Mazara, y con Fabricio, y con la familia completa, ¿no? Y Guido Gómez Mazara, que era el líder, entonces ciertamente vio en Andrés ese gran intelectual que no le habían dado la oportunidad aún en el partido de tener el espacio que él merecía. Y simplemente pues se produce las aspiraciones de Andrés como secretario general del Partido Revolucionario Dominicano en Santiago de los Caballeros, y nosotros que estábamos ahí, que éramos de su entorno, de su almohada, bueno, pues lo apoyamos a Andrés,
y esas aspiraciones con el sello de Guido Gómez desde la capital, Guido Gómez Mazara, pues se convirtieron en realidad. Efectivamente, Andrés Cueto se convierte en secretario general del PRD, y eso pues nos abre a todos las puertas, porque ya tenemos una garantía de crecimiento dentro de lo que era el otrora PRD. Y reitero, pues a partir de ahí, ustedes saben que se armó el conflicto dentro del PRD y Andrés Cueto quedó sin funciones, y Miguel Vargas sacó a todo el mundo del PRD, y aquellos era lo de nunca acabar, todos los conflictos que se armaron en el PRD. Y hoy, por ejemplo, en el caso de Raymond Familia, que fue el que ocupó la posición de Andrés Cueto, él está aquí, Raymond Familia está en el PRM, y inclusive ocupó cargo muy importante con Ulises en Proindustria, y por ahí también ha seguido creciendo. Raymond Familia, que fue el que Miguel puso de dedo para sustituir a Andrés Cueto, sin ninguna convención ni nada. Pero simple, la vida ha ido pasando. Andrés Cueto, el tiempo ha ido pasando. Andrés Cueto, pues, cuando siempre nos juntamos, porque yo siempre he estado a su lado y él al mío, hemos ido creciendo los dos de la mano, yo con el apoyo de él y él con el apoyo mío en todo lo que son las orientaciones políticas y los apoyos mutuos. Siempre yo le decía a Andrés, nosotros en la España boba, como se llama, o sea, cuando no se está en política, con Pepe Claudio siempre visitábamos todos los hogares de los compañeros, todo siempre lo visitábamos, y eso da resultado. Andrés se convirtió en el Pepe Claudio versión junior o versión moderna. Esto motivado por nosotros que venimos de ese gran equipo, porque como le decía anteriormente, yo era el presidente de la juventud con Pepe Claudio del bloque institucional para las elecciones del 1994-1998 que ganamos, y Balaguer reconoció que hubo, para decir que no hubo fraude, dijo que fue un empate. Pero ya yo venía de ese equipo, y nosotros fuimos los fundadores de las 6 regiones de Santiago. A nosotros nos tocó dirigir la región Oeste 1 con Pepe Claudio, y yo visitaba los hogares con el varón, que así decíamos, el varón Pepe Claudio, y yo era que le llevaba el maletín al varón, y nosotros salíamos a recorrer todas las casas de los compañeros. Y recuerdo yo que salíamos, Pepe tenía algunos locales alquilados, y salíamos él y yo, y salíamos inclusive hasta tomar Maví con Chochueca. Pepe Claudio, que en paz descanse, porque yo fui, reitero, el presidente de ese equipo de la juventud, y no porque yo fuera el más bonito de entonces, no, porque yo tenía poder de convocatoria. Todas mis reuniones eran a casa llena, y cada vez que había que llenar 4, 5, 10 minibuses, era yo que lo llenaba, de la juventud, de toda parte, del ejido, de toda parte, de los ciruelitos. Ese equipo descansaba su liderazgo en mí. Fausto Tejada, que está vivo, Ramón Cabrera, una cantidad de Leonardo Chicón, Manuel Genao, que en paz descanse. O sea, estoy hablando de historia pura, y que sus actores están vivos, muchos de ellos. Entonces, esa experiencia yo se la motivé a Andrés, y Andrés lo llevó a cabo y la lleva a cabo. Andrés es el presidente que visita a todos los compañeros a su casa, y ese muchos le llaman turismo político. Ese turismo que Andrés hacía lo llevó a catapultarse en el éxito, en el liderazgo de
el PRD, o lo otro era PRD, hoy PRM. Y para Andrés fue fácil ganar por la estrategia motivada por nosotros, porque ya los compañeros lo conocían al pie de la letra. Y entonces, después de la crisis del PRD, que votaron a todo el mundo, Andrés se queda en el PRD, aún librando luchas con Guido Gómez Mazara, y nosotros, Erinson Morel, Rutinel Morel, Carlos Mena, lo que siempre hemos estado con él ahí, y el grupo, ¿no? Pequeño, le motivamos a Andrés que había que dar el paso. Todos nosotros ya estábamos en el PRM, nos fuimos adelante, y le expresamos a Andrés, tiene que venir al PRM. Y recordamos que para las elecciones del 2000 esas elecciones 2012, creo que fue, sí, 2012 por ahí, Andrés da el paso en un acto. Esas elecciones que participó, nosotros fuimos aliados a el Partido Reformista. Y entonces pues se participó en una actividad en la plaza, y ahí Andrés pues se le dio la oportunidad, ¿verdad?, de hablar en ese gran acto que participamos nosotros. Y Andrés dio el paso, vino al PRM, y luego Andrés, que tenía unas aspiraciones en el PRD a presidente de ese partido, pues compitiendo con Giovanni Tejada, que no se pudo materializar, viene con esas mismas aspiraciones al PRM, y barre de calle, ganándole a Marilis Baré y a otros compañeros que se presentaron en esa ocasión. Y ese trayecto de éxito es que hacen que Andrés Cueto hoy sea un líder natural, sea el presidente más eficiente, el presidente que yo siempre he dicho que es el mejor. Otros le han catalogado el presidente histórico, ¿no? Porque Andrés, como presidente del comité municipal del PRM, es el compañero que sabe lidiar con crisis, que sabe pues aglutinar a todos los compañeros, no importa que sean del sector suyo o no. Es el presidente que sabe ciertamente disponer de más del 40% de su salario y dárselo a los compañeros ahí. No que tienen que hacer una carta o una cita, no. Si alguien tiene que operarse, Andrés saca de su bolsillo, ¿cuántos son? 30,000 pesos, y se lo da ahí en efectivo. Si a alguien le falta algo para, ¿verdad?, para un tratamiento o la casa o lo que sea, no anda Andrés, no, que hay que solicitarlo a bienes nacionales, que hay que solicitarlo a Invivienda o aquí o allí. No, ese es el presidente desprendido, es el presidente participativo que se da por entero a los demás. Ese es el presidente Andrés Cueto, que nos honra el día de hoy el Departamento de Relaciones Públicas del PRM, que dirige Erinson Morel, y quien os dirige la palabra, José Jiménez, es parte del mismo. Cookie, un gran compañero del partido, que también es parte con nosotros, de igual que Starling, el Príncipe, al igual que Carlos Mena, y un equipo de hombres y mujeres que estamos trabajando siempre a favor de la inclusión, no de la exclusión, de la inclusión de los compañeros
del PRM. Entonces, toda esa forma de ser, pues han hecho que Andrés sea el presidente más querido, presidente del PRM. Andrés, que es el segundo presidente después de la fundación del PRM, que fue fundado en el año 2014. Andrés sucede a Víctor Méndez. Federico Reynoso sucede, es decir, sustituye a Nelson Marmolejos. Y la presidenta provincial, Rosa Santos. Y ciertamente, pues, estos aportes que hace Andrés también en la parte de la capacitación, que mantiene siempre activa en el partido, pues lo hacen y lo distinguen de los demás presidentes. Un partido, un local del partido siempre abierto, con la gente ahí, esperando a los compañeros con un cafecito. Ustedes saben que con relación a los locales, el PRM ha tenido la distinción desde su fundación de tener un local propio, y es el local que está acá en la carrera esquina RC Tolentino. Cuando estábamos en el PRD carecía de un local digno. Teníamos locales, por ejemplo, el local principal, habían dos locales principales, pero era el PRD muy antiguo, que era en la Santiago Rodríguez, esquina Calle del Sol, y aquí en la Restauración, casi esquina Sabana Larga. Pero después el PRD el tiempo fue pasando, y el PRD adquirió un local en la Villa Olímpica, un local al lado del arroyo, que ese ha sido y fue el local ciertamente que pues ha tenido el PRD. Claro, habían otros locales, como el local de la calle Francia, que se alquilaban ocasionalmente para reuniones, precisamente para la campaña. El PRD también tuvo un local grandísimo ahí en la Monumental, o sea, en el área monumental, por ahí por Puerta del Sol. Lo recuerdan todos. Estamos hablando de historia, ¿no? Y hablando del presidente histórico, el actual presidente del PRM, Andrés Cueto Rosario. El PRD también, el otrora PRD, tenía locales allá en los Jardines. Ese fue el local conjuntamente con el local de la Juan Pablo Duarte, de Modesto Díaz, pero el local del doctor Tolentino, allá en la avenida, en la Metropolitana. Ahí teníamos un local también del PRD. Necesariamente hay que hablar del PRD para caer al PRM. Y el PRM, pues, ha tenido ese local que es propio, y es gracias a la presidencia nacional de José Ignacio Paliza, que compró ese local por más de 15 millones de pesos. Y hoy día el PRM de Santiago, que dirige Andrés Cueto, pues tiene un flamante local con oficinas con aire acondicionado, sala de espera. Ha sido una gran bendición, ¿no? Este local. Y se alquilan locales, porque por ejemplo, en el caso de las elecciones de Ulises, se alquiló un local, ¿verdad? Por allá, por la Juan Pablo Duarte, bien grande, bien gigante. Esos son locales de alquiler, pero el local propio del partido es ese. Lo que, en síntesis, ya para ir finalizando, hemos podido ver un gran avance en lo que ha sido el PRD, hoy PRM, que dirige Andrés Cueto Rosario en Santiago de los Caballeros, que además Andrés es el gerente general de Edenorte. Andrés Cueto, que ha sido, y ya ustedes han escuchado desde el inicio su hoja de vida
yo le he narrado de manera práctica lo vivido y cómo fue el crecimiento de Andrés Cueto, que a lo primero, reitero, nadie creía en él, porque Andrés Cueto inclusive aspiró a regidor sin éxito, por allá, por la circunscripción suya, la 2, aspiró a diputado también sin éxito, y también aspiró a presidente de la zona D, allá, la zona D1 creo, porque ahí está la D y la D1, la zona que presidía Camilito, y ciertamente todo eso fueron ensayos durante su juventud, a la cual nosotros también pertenecíamos, y que esos ensayos sirvieron para que nuestro líder hoy sea quien es, ¿no? Un dirigente con alcance nacional, un gran orador, un hombre que enciende cada vez que toma y hace uso del micrófono, enciende la militancia del partido con su discurso de barricada, con su discurso bien articulado, emotivo. Un excelente vocero del PRM, el presidente histórico Andrés Cueto Rosario. Señores, creo que no se me ha quedado nada. He hablado de anécdotas, he hablado de fundación, he hablado del hermano, he hablado del compañero, he hablado del padre, he hablado del esposo, he hablado del hermano y he hablado de el presidente histórico Andrés Cueto Rosario, que faltaría tiempo aún, sería otra parte del programa para seguir pues haciendo énfasis en este gran líder Andrés Cueto Rosario, que ha sabido inclusive de poner de aspiraciones y darle el paso a otros compañeros, como lo hizo en la actualidad, que tenía todas las luces, todos los números para ser el candidato oficial a la sindicatura de Santiago. Sin embargo, declinó sus aspiraciones por Ulises Rodríguez. Lo ha hecho en varias ocasiones y es un compañero que siempre ha puesto primero los intereses del partido antes que los intereses personales. Andrés es un gran ser humano. La vida deberá de seguirle dando en abundancia para seguir él distribuyéndolo con todos los demás, con todos nosotros. Y Andrés, reiteramos, tiene la capacidad, tiene liderazgo de ser inclusive candidato a la presidencia de la República Dominicana. Yo se lo dije en una ocasión cuando iniciamos su visión, porque es un intelectual, es un conceptualizador y es un hombre de base. Así que muchísimos éxitos para nuestro presidente del PRM en Santiago de los Caballeros, Andrés Cueto Rosario. Señores, ha sido una fina cortesía esta presentación del Departamento de Relaciones Públicas del PRM en Santiago de los Caballeros, que dirigimos Erinson Augusto Morel Santo y quien os dirige la palabra, José Jiménez Batista, conjuntamente con Carlos Mena, Cookie, el príncipe Starling Núñez y otros que son partícipes de este gran comando de comunicación. Ustedes sean felices. Grupo Jiménez Batista presentó Conversando con José Dolores Internacional.